Bienvenidos. En esta oportunidad veremos una de las etapas más delicadas en todo proceso de investigación, y esta se fundamenta en el plan de análisis de datos. El plan de análisis de datos se divide en dos fases. La primera fase consiste en los métodos estadísticos descriptivos y la segunda fase en los métodos estadísticos inferenciales. En esta oportunidad veremos los métodos estadísticos descriptivos. Todo esto lo veremos con el programa estadístico SPSS. Previo a la aplicación de los respectivos métodos estadísticos, se debe disponer de la base de datos correspondiente a la investigación. En este caso, tenemos aquí disponible lo que es la base de datos. SPSS se fundamenta en dos ventanas. Si nos ubicamos en este icono, aquí podemos observar las dos ventanas. Esta es la primera ventana, esta ventana es el editor de datos, y esta otra ventana se fundamenta en el visor de resultados. Todos los métodos estadísticos descriptivos que le pedimos en el editor de datos, SPSS automáticamente los genera en el visor de resultados. Nos vamos a ubicar en el editor de datos. Bien, aquí en el editor de datos podemos observar que esta es una hoja Lotus que se fundamenta en dos pestañas. Una de las pestañas es en la que estamos en el momento, vista de variables. Pueden observar acá vista de variables. Y la otra pestaña es vista de datos. Nos quedamos en vista de variables y vamos a comenzar a pedir los respectivos métodos estadísticos descriptivos. Para ello, el primer paso es dar clic en el menú analizar. Al dar clic en el menú analizar, SPSS nos genera todas estas alternativas. Damos clic en el menú analizar. De este menú, de estas alternativas, damos clic en la opción estadísticos descriptivos. De los estadísticos descriptivos seleccionamos frecuencias. Dentro de los métodos estadísticos descriptivos, los principales son las tablas de clases y frecuencias, representaciones gráficas, medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En este momento vamos a aplicar el primer método estadístico descriptivo. Si ven, SPSS nos habilitó esta ventana. En la sección izquierda de la ventana disponemos de todo el menú de variables de la investigación, y a la derecha, ven, en el lado derecho está lo que es este espacio, y en este espacio tenemos que trasladar la variable a la que se le van a aplicar los respectivos métodos estadísticos descriptivos. En este momento vamos a aplicar el primer método estadístico descriptivo, tablas de clases y frecuencias, para la variable nivel educativo. Tenemos que venir aquí en el menú de variables y buscar la variable a la que le vamos a aplicar el método estadístico descriptivo. Buscamos el nivel educativo, damos clic en la variable, en este caso nivel educativo, y luego en esta pestañita para poder trasladar la variable a esta ventana. Una vez trasladada la variable en esta ventana, podemos aplicar los respectivos métodos estadísticos descriptivos. En este caso, tablas de clases y frecuencias. Luego de trasladar la variable, lo único que tenemos que verificar es que esté seleccionada esta opción, mostrar tablas de frecuencias. Ven, si doy clic aquí, me dice que la he desactivado esa opción. Entonces, si está desactivada, hay que tener la precaución de activarla. Una vez activada esta opción, mostrar tablas de frecuencias, damos clic en la opción aceptar. Automáticamente SPSS se traslada a la ventana visor de resultados.
Aquí en visor de resultados pueden ver ustedes, aquí nos ha generado cuál es la variable a la que le estamos aplicando este método estadístico, nivel educativo, y aquí nos ha generado la respectiva tabla de frecuencias. En el visor de resultados, en la sección izquierda, que es esto que les estoy indicando, en la sección izquierda, en esta sección SPSS nos permite observar y modificar la ordenación de los distintos análisis y de los elementos mostrados en cada uno de ellos. Y en la sección derecha, SPSS, en esta sección nos aparecen todos los métodos estadísticos descriptivos que estamos ejecutando. En este caso, la tabla de frecuencias. Bien, ubicándonos en la tablita de frecuencias, en este momento lo hemos ejecutado para la variable nivel educativo. Pueden observar, aquí están las opciones. En el nivel educativo estaban las opciones ninguno, primaria y secundaria. Y SPSS nos genera las diferentes frecuencias. Aquí está la frecuencia absoluta, luego tenemos la frecuencia relativa, luego la frecuencia relativa o porcentaje válido y el porcentaje acumulado. Con respecto a la frecuencia relativa o el porcentaje, siempre se trabaja con el porcentaje válido, porque aquí en el porcentaje válido SPSS nos considera todos aquellos valores perdidos. Por lo tanto, se trabaja con esta opción, el porcentaje válido. ¿Cómo se interpreta esta salida? ¿O cómo interpretamos esta tabla de frecuencias? Vean, lo vamos a hacer para el porcentaje válido. Del 100% de los encuestados, podemos observar que el 50% de ellos respondieron que su nivel educativo es primaria, el 30% secundaria y el 20% de ellos no posee ningún nivel educativo. Esa es una de las opciones para interpretar esta tablita de frecuencias. Otra alternativa es con las frecuencias absolutas. De acuerdo, en este caso el instrumento se le administró a 50 productores. Por lo tanto, la interpretación sería: de los 50 productores encuestados, 25 de ellos poseen un nivel educativo primaria, 15 de ellos secundaria y 10 de ellos no posee ningún nivel educativo. Esto es todo con respecto al primer método estadístico descriptivo, las tablas de clases y frecuencias. Bien, nos trasladamos de nuevo a la ventana de editor de datos y le vamos a pedir a SPSS el segundo método estadístico descriptivo, el cual se fundamenta en las representaciones gráficas. De nuevo damos clic en la opción analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Es lo mismo, nos habilita la misma ventana y ya tenemos aquí esta variable. Bien, generemos el gráfico para esta variable. De lo que hay que tener cuidado es que el método que estamos pidiendo corresponde a la representación gráfica. Por lo tanto, hay que desactivar la opción mostrar tablas de frecuencias. Desactivamos la opción, damos clic en aceptar, ya está desactivada. Bien, ¿de qué va a depender el tipo de gráfico a utilizar? Del tipo de variable. Si son variables cuantitativas o si son variables cualitativas. Cuando estamos ante variables cuantitativas, estas se dividen en dos tipos: continuas y discretas. Para las variables continuas, los gráficos más utilizados son el histograma y el polígono de frecuencias. Y para las variables discretas podemos utilizar el gráfico de barras, de pastel, el pictograma, entre otros. De igual manera, para las variables cualitativas podemos utilizar el gráfico de barras, el gráfico de pastel, el pictograma, entre otros gráficos. Bien, una vez estando bien claros en qué gráfico vamos a utilizar dependiendo del tipo de variable,
Seguimos. Ya tenemos trasladada la variable. Lo vamos a hacer para el nivel educativo. Luego, aquí tenemos una serie de alternativas. Damos clic en la opción gráficos. Al dar clic en la opción gráficos, SPSS nos genera esta ventana. Pueden ver, nos da las opciones, el gráfico de barras y el gráficos circulares o de pastel. Estas dos opciones son para variables discretas cuando estamos hablando de las cuantitativas, o también las podemos utilizar para las variables cualitativas como las nominales y las ordinales. También nos genera la opción histogramas. Esta opción la utilizamos solo para variables continuas. Bien, en este caso el nivel educativo es una variable cualitativa y dentro de las cualitativas es una variable ordinal, por lo tanto hacemos uso del gráfico de barras. Luego de que hemos seleccionado la opción gráficos de barras, SPSS nos habilita esta opción valores del gráfico. Nosotros trabajamos con porcentajes, seleccionamos porcentajes, continuar y luego clic en aceptar. Automáticamente SPSS nos traslada a la ventana visor de resultados. Bien, podemos observar para qué variable has aplicado el método descriptivo. El nivel educativo, eso es lo que te dice SPSS. Y aquí nos ha generado el gráfico, ven, nivel educativo. Para poder modificar el gráfico, yo doy doble clic izquierdo sobre el gráfico. Al dar doble clic izquierdo sobre el gráfico, SPSS me genera esta ventana. En esta ventana yo le puedo modificar el color al gráfico, el fondo. Puedo jugar, puedo darle diferente imagen al gráfico, a la figura. Bien, yo quiero que me muestre aquí los porcentajes, porque esa fue la opción que le activé. Para ello seleccionamos esta opción, modo de etiqueta de datos. Damos clic en esa opción y damos clic en cada barrita. Allí nos apareció 20%, damos clic en la otra barrita, 50% y en la última barrita el 30%. Luego damos clic en la X, cerrar, y ven, automáticamente SPSS me ha generado ese cambio. Pude haberle modificado el color y hacer otros cambios en el gráfico. ¿Cómo se interpreta esta representación gráfica? Gráficamente, del 100% de los productores encuestados, el 50% de ellos posee un nivel educativo de primaria. El 30% de ellos posee un nivel educativo de secundaria y el 20% de ellos no posee ningún nivel educativo. ¿Ok? Bien. De nuevo nos trasladamos a la ventana editor de datos. Vamos a generar el mismo método estadístico descriptivo, pero en este caso lo vamos a hacer para la variable cualitativa, una variable cualitativa nominal. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Esta variable no es la que necesitamos, por lo tanto damos clic sobre la variable y la regresamos al menú de variables y buscamos una variable cualitativa nominal. Lo vamos a trabajar con la variable sexo del encuestado. Damos clic en la variable y la trasladamos. Una vez trasladada, aplicamos el método estadístico correspondiente, en este caso los gráficos. Bien, al dar clic en gráfico, vean, SPSS nos habilitó esta ventana. Es una variable cualitativa nominal, por lo tanto el gráfico que se ajusta a esta variable corresponde a los gráficos circulares. Una vez seleccionado el gráfico, verificamos de activar en valores del gráfico la opción porcentajes y luego continuar y finalmente aceptar.
De igual manera, vean para qué variable estamos aplicando este método: para el sexo del encuestado. Y acá tenemos lo que es el gráfico. Si damos doble clic sobre el gráfico, de igual manera nos habilita lo que es esta ventana, y aquí podemos hacerle modificaciones. En este caso solo le voy a pedir que me represente el porcentaje en cada una de estas porciones. Para ello seleccionamos la opción modo de etiquetas de datos, damos clic y luego damos clic en cada porción. Vean, una vez he seleccionado esto y le he hecho todas las modificaciones respectivas, cerramos y automáticamente SPSS me genera esos cambios. ¿Cómo interpretamos este gráfico? Gráficamente, del 100% de los productores encuestados, el 78% de ellos respondieron que su sexo es masculino y el 22% de ellos su sexo es femenino. Bien, nos trasladamos de nuevo a la ventana editor de datos. Ahora vamos a aplicar otro método estadístico descriptivo. Vamos a aplicar las medidas de tendencia central. De igual manera nos vamos al menú analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. La variable que teníamos en la ventana, damos clic sobre esa variable y la regresamos al menú de variables. Ok, luego hay que seleccionar la variable a la que le vamos a aplicar el método estadístico descriptivo medidas de tendencia central. Lo vamos a aplicar para el área que cultiva o el área cultivada. Seleccionamos la variable y luego la trasladamos. Tenemos área cultivada. Luego de que hemos trasladado la variable, damos clic en el menú estadísticos. Al dar clic en estadísticos, SPSS nos genera esta ventana. Vean, aquí están todos los estadísticos, las medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana y la moda. Este es un primer método estadístico descriptivo. De igual manera, en esta ventana nos genera las medidas de dispersión que corresponde a otro método estadístico descriptivo, como la desviación estándar, la varianza y el rango. En esta misma ventana, SPSS nos genera las medidas de distribución, como el coeficiente de asimetría y de kurtosis. En este momento estamos aplicando el método estadístico medida de tendencia central. Por lo tanto, seleccionamos las respectivas medidas: la media aritmética, la mediana y la moda. También seleccionamos las medidas de distribución, como el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Con respecto a las medidas de posición, aquí me dice si quiero generar los cuartiles o si quiero generar los percentiles. Vamos a activar la opción percentiles y le vamos a pedir el percentil 50. Le damos, luego de que hemos ingresado el percentil que le estamos pidiendo, damos clic en la opción añadir. Ok. Luego de que hemos seleccionado las respectivas medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de distribución, damos clic en la opción continuar. Y finalmente damos clic en la opción aceptar. Automáticamente nos traslada a la ventana visor de resultados. Y aquí nos ha generado las correspondientes medidas de resumen. En este caso las medidas de tendencia central. Vean, ahí está la media aritmética, la mediana, la moda, la asimetría, la kurtosis y también el percentil que le hemos pedido. ¿De acuerdo? En el visor de resultados nos generó el gráfico porque anteriormente aplicamos el método descriptivo gráficos y no desactivamos la opción. Por lo tanto, es importante desactivar
la opción que hemos aplicado para luego poder aplicar los siguientes métodos estadísticos descriptivos. Bien, con respecto a la primera medida de tendencia central, la media aritmética, ¿cómo interpretamos esos datos? ¿Cómo interpretamos esas medidas de tendencia central? ¿Qué nos representan las medidas de tendencia central? Nos representan ese comportamiento común de la variable en estudio. ¿Cuál es ese comportamiento común de ese conjunto de valores? Ok, procedemos a interpretar la primera medida de tendencia central, la media aritmética. ¿Qué nos está diciendo? ¿Para qué variable hemos aplicado este método estadístico descriptivo? Para el área cultivada. Por lo tanto, del 100% de los productores encuestados, el área promedio cultivada es de 2.5 manzanas. Eso nos está diciendo la media aritmética. O también nos dice que el área que mejor representa las áreas cultivadas por los productores es de 2.5 manzanas. La mediana. En este caso la mediana coincide con la media aritmética, pero esto no siempre se cumple. ¿Qué nos está diciendo la mediana? Que el 50% de los productores encuestados cultivan menos de 2.5 manzanas y el otro 50% de ellos cultivan más de 2.5 manzanas. La moda nos representa ese dato más frecuente, el dato que más se repite. Por lo tanto, nos está diciendo que el área más común o el área que más cultivan los productores encuestados corresponde a una manzana. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos representa la moda. La mayoría de los productores encuestados cultivan una manzana. Luego tenemos la simetría y la kurtosis. La simetría, el coeficiente de asimetría en este caso es mayor de 0. Cuando el coeficiente de asimetría es mayor de 0, estamos ante una curva asimétrica positiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, según la simetría, esta es una curva asimétrica positiva. Y según la kurtosis, según el coeficiente de kurtosis, cuando el coeficiente de kurtosis es menor de 0, estamos ante una curva platicúrtica. Por lo tanto, en este caso, el comportamiento de esta variable según su kurtosis se ajusta a una curva platicúrtica. El percentil, le pedimos al programa el percentil 50. El percentil 50 es exactamente igual que la mediana. El percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2 son exactamente igual que la mediana. Si ustedes pueden observar que coincide el percentil 50, 2.5 manzanas. Por lo tanto, su interpretación es igual que la interpretación de la mediana. Bien, nos regresamos de nuevo al editor de datos. Nos faltó aplicar las representaciones gráficas para una variable cuantitativa. Apliquemos ese método estadístico para una variable cuantitativa. Nos vamos a la opción analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Luego nos vamos a gráficos. Aquí tenemos la variable.
el área cultivada. Vamos a la opción gráficos. Por ser una variable cuantitativa continua, aplicamos el histograma. Luego de seleccionar el gráfico histogramas, le damos clic en la opción mostrar curva en el histograma. Y luego continuar y finalmente aceptar. Como previo habíamos aplicado las medidas de tendencia central, vean, nos vuelve a generar las medidas de tendencia central. Aquí pueden observar la media aritmética, la mediana, la moda y los demás estadísticos que le pedimos. Lo nuevo es la representación gráfica. ¿De acuerdo? Aquí nos ha generado el histograma y nos ha generado la respectiva curva. Esta curva la tenemos que interpretar según la asimetría y según la kurtosis. Y ya determinamos que según la asimetría, por ser mayor de 0, se ajusta a una curva asimétrica positiva. Y con respecto a la kurtosis, el coeficiente de kurtosis es menor de 0, por lo tanto es una curva platicúrtica. Bien, nos trasladamos de nuevo a la ventana editor de datos y vamos a pedirle a SPSS el último método estadístico descriptivo, y este corresponde a las medidas de dispersión. De nuevo damos clic en la opción analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Aquí tenemos ya la variable área cultivada. Damos clic en la opción estadísticos, nos habilita esta ventana donde ya habíamos seleccionado las medidas de tendencia central, las de distribución y las de posición. Desactivamos esta opción, desactivamos ese método estadístico y seleccionamos las medidas de dispersión, en este caso la desviación estándar, la varianza y el rango, y damos clic en la opción continuar. Si ya no queremos que nos genere el gráfico, nos vamos a gráficos y desactivamos la opción, le damos ninguno y continuar. Finalmente damos clic en la opción aceptar. Es importante saber que para cada medida de tendencia central existe una respectiva medida de dispersión. En este caso, por ejemplo, para la media aritmética, la medida de dispersión que siempre acompaña a la media aritmética es la desviación típica o desviación estándar. Bien, de nuevo, SPSS nos dice a qué variable le estamos aplicando este método estadístico, en este caso el área cultivada, y aquí nos ha generado las medidas que le hemos pedido: la desviación estándar, la varianza y el rango. ¿Cómo se interpretan estas medidas de dispersión? Veamos el rango. El área cultivada por los productores se está desviando o dispersando del promedio o de la media aritmética en 4.5 manzanas. Esa es una opción para interpretar el rango. Lo repito, el área cultivada por los productores se está alejando, desviando o dispersando del promedio en 4.5 manzanas. Veamos la otra medida de dispersión, la varianza. La varianza, esta es una medida de dispersión que no se interpreta, producto de su expresión algebraica. Cada una de esas desviaciones se van elevando al cuadrado y las unidades finales me las representa al cuadrado, por lo tanto no se interpreta. La siguiente medida de dispersión, la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza y esta sí la interpretamos. En comparación con el rango,
La desviación típica nos considera todos los elementos de la variable en estudio y eso le da una ventaja a esta medida de dispersión. Y dentro de las medidas de dispersión es la que más se utiliza porque se ajusta a una serie de propiedades. Interpretación de la desviación estándar o desviación típica. El área cultivada por los productores se está desviando, alejando o dispersando del promedio en 1.34 manzanas. Esa es una de las alternativas para interpretar la desviación típica. De la media aritmética, que fue el método que generamos anteriormente, aquí nos da una media de 2.5, y de la medida de dispersión desviación estándar de 1.34 podemos generar otra medida de dispersión y esa corresponde al coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar, en este caso 1.34. Si ustedes dividen 1.34 entre su respectiva media aritmética, que es de 2.5, luego eso lo multiplican por 100 y se obtiene el coeficiente de variación. Si hicieron el cálculo, el coeficiente de variación es igual a 53.6. ¿Cómo interpretamos este dato? El 53.6% de los productores encuestados, el 53.6% del área cultivada por los productores se está desviando, alejando o dispersando del promedio en 1.34 unidades. Lo vuelvo a repetir. El 53.6% del área cultivada por los productores se está desviando, alejando o dispersando del promedio en 1.34 unidades. Bien, hasta aquí llegamos con la primera fase dentro de todo plan de análisis de datos, los métodos estadísticos descriptivos. Nos vemos en la próxima oportunidad.